Queridos hermanos, bienvenidos a un estudio más de Grupo Conexión. Nos alegramos que puedan conectarse y juntos aprendamos de la palabra de Dios. Vamos a agradecer a nuestro Padre en oración por esta bendición. Acompáñame. Dios y Padre, te alabamos y damos muchas gracias por este tiempo, pues estamos seguros que derramarás bendición en nuestra vida. Pedimos a tu Espíritu Santo nos guíe y ayude a estar receptivos y atentos. En el nombre de Jesús, amén. En Primero de Crónicas, capítulo 16, versículos 23 al 25, le voy a compartir la traducción lenguaje actual. Leemos la siguiente invitación, versículo 23. Cantemos alabanzas a nuestro Dios. Celebremos día tras día sus victorias. Versículo 24, anunciemos entre todas las naciones su grandeza y sus maravillas. Versículo 25, grande y digno de alabanza nuestro Dios. Hermanos, cantemos juntos con el corazón alabando a nuestro Dios. Amados hermanos, en el estudio titulado Dios hace un pacto con Abraham, vimos cómo Dios formó un pueblo a través de Abraham y cómo Dios usaría a este pueblo para traer una respuesta para el pecado. Jesús es quien provee salvación para todos los que tienen fe en Él. El tema de hoy es Dios prueba a Abraham. Te repito, el tema de hoy es Dios prueba a Abraham. Y es como ver que a partir de Abraham, hermanos, Dios separó a un pueblo de la tierra al cual bendeciría de manera única. De este linaje surgiría Jesús y al final, a través de él, Dios bendeciría a todos los pueblos del mundo con la salvación del pecado.
volviendo de esta manera a reunir mediante la fe en el Evangelio lo que el pecado había separado. Entonces, hermanos, vivir con una actitud de gratitud por estar incluidos por fe en la bendición dada a los descendientes de Abraham debería enmarcar cada día nuestra manera de vivir. Aunque por momentos las promesas de Dios parecían tan distantes e inconcebibles, Abraham le creyó a Dios. Esta es la afirmación más importante que marcó la vida de Abraham. Y sin embargo, la mayor prueba de fe todavía no había llegado para Abraham. Por cierto, Dios cumpliría su promesa de darle a Abraham un hijo. Y ese hijo, Isaac, sería el centro de aquella prueba, el momento decisivo de su fe. Y a través de esta prueba no solo vemos una gran demostración de fe, sino también contemplamos una sombra del propio sacrificio de Dios como Padre. Pero hermanos, cabe aquí un cuestionamiento. ¿Por qué cree que Dios probó la fe de Abraham? Ya hemos visto que Abraham ya había demostrado que le creía a Dios. ¿Por qué Dios creyó que era importante probar la fe de Abraham? Bueno, aquí tengo 3 puntos que quiero compartir con usted. Número 1, porque la fe debería crecer en una persona en lugar de permanecer estancada. Y las pruebas son el medio por el cual Dios desarrolla nuestra fe. El punto número 2, las circunstancias de Abraham habían cambiado drásticamente con el correr de los años. Y probar su fe le revelaría dónde estaba colocando su confianza. Punto número 3. La fe se demuestra y se perfecciona con una obediencia constante. Santiago, capítulo 2, versículos 22 y 23, le comparto, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Versículo 23, y así se cumplió lo que dice las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios, nos dice la Escritura. Después de largos años de espera, luchas, dudas, cuando termina Génesis 17, encontramos a Abraham con una confianza renovada. Una confianza renovada en las promesas de Dios, de un heredero y también una señal física del pacto. Un recordatorio de la fidelidad de Dios. Y esto se refiere a la circuncisión. No obstante, hermanos, la espera no había terminado. Pasaría más o menos un año entre Génesis 17 y Génesis 21, donde entonces se registra el nacimiento de Isaac. Consideremos, hermanos, que Abraham tuvo otro hijo, a Ismael, a través de Agar, la sierva de Sara, y lo podemos ver en Génesis 16. Pero la promesa de Dios de una descendencia se cumpliría específicamente a través de Sara. Lo vemos en Génesis 17, y es el Señor proveyendo de manera milagrosa este hijo único de la promesa. El Señor proveerá. Esta frase vislumbra algo del deseo del Señor de proveer para su pueblo. El Señor proveerá. Vemos que cuando Abraham tenía 100 años, por fin nació su hijo a través de Sara. La bendición prometida tanto tiempo atrás a Abraham por fin se podía haber cumplido en la persona de Isaac. Y Abraham fue fiel en marcar a este hijo del pacto de la manera en que Dios le había mandado, con la circuncisión, la señal del pacto. No sabemos, hermanos, cuántos años tenía Isaac cuando comienza Génesis 22, pero por las interacciones con su padre, queda claro que habían pasado varios años. El atesorado niño, el hijo único de Abraham, había crecido. Y Dios estaba a punto de usarlo en la mayor prueba de fe
de Abraham. Vamos a leer Génesis capítulo 22, versículo 7. Isaac, dice la Escritura, Nueva Traducción Viviente, se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío, le contestó Abraham. Tenemos el fuego y tenemos la leña, dijo el muchacho. Pero, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Hermanos, el eco de la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, recorre las páginas del Antiguo Testamento y se responde por fin al principio del Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista ve a Jesús de Nazaret y declara: he aquí el Cordero de Dios. Le invito, hermanos, a que sigamos la lectura en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 6. Le comparto Nueva Traducción Viviente. Síganme. Versículo 1 dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Versículo 2. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. 3. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. 4. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. 5. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Ahí adoraremos y volveremos enseguida. 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Hermanos, en los capítulos entre la sesión anterior y esta, surgieron varias situaciones en la vida de Abraham, incluida una amenaza al cumplimiento de la promesa de Dios, cuando un rey llamado Abimelech intentó tomar a Sara como esposa. Sin embargo, Dios siguió siendo fiel, los protegió a ambos y proveyó milagrosamente un hijo llamado Isaac. Este era el hijo de la promesa, el heredero a través del cual se cumplirían todas las promesas. Hermanos, es difícil decir que confiamos en alguien, pero la prueba de esta confianza se demuestra a través de nuestros actos de obediencia. Una confianza profunda, revelada en obediencia, es lo que vemos en esta historia, en la historia de Abraham. Hermanos, ¿cómo le parece o qué le parece que habría respondido usted a este llamado de Dios? Si hubiera estado usted en lugar de Abraham, ¿qué le hubiera respondido a Dios? Reflexione por un momento. Realmente es algo difícil de responder, ¿no lo cree? Pero tengo otra pregunta para reflexionar y es la siguiente. Ponga atención. ¿Cómo definiría la fe según esta prueba del Señor? Le repito la reflexión. ¿Cómo definiría la fe según esta prueba del Señor? Tengo algunos argumentos. Podemos definirla de la siguiente manera: creer que Dios es bueno y fiel, incluso cuando las circunstancias parecen desafiar esa convicción. La fe significa entregar todo lo que queremos o tenemos para obedecer a Dios. Y creer que Dios puede hacer lo imposible y que cumplirá su palabra. Dios sabía muy bien, hermanos, lo que le estaba pidiendo a Abraham: que sacrificara al hijo de la promesa. En su llamado, Dios observó que este era tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Una vez más, Abraham probó su fidelidad no solo en su obediencia al mandamiento de Dios, sino también al decirles a sus siervos: volveremos a ustedes. Miren, vamos a continuar leyendo en Génesis 22, pero ahora del versículo 7 hasta el 14. Recuerden, le estoy compartiendo Nueva Traducción Viviente. 7. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, le contestó Abraham.
Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? 8. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. 9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. 10. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. 11. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. 12. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo. 13. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. 14. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. En esta escritura vemos que Abraham está demostrando cuán importante es la fe. Consideremos lo siguiente, hermanos. Abraham había recibido un hijo en su ancianidad para que transmitiera su legado, y aquí vemos que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque Dios se lo había pedido. Abraham confió completamente en Dios en cuanto al bienestar del mismo, de su hijo y de todo el mundo, inclusive de usted y de mí. La disposición de Abraham de obedecer evidenció su fe en Dios y dio el ejemplo de fe en Dios, Jesús, para todos los que lo siguieron. Hermanos, según lo que vemos aquí, Abraham tenía toda la intención de sacrificar a su hijo. Levantó el cuchillo, pero Dios intervino y evitó que llevara a cabo este sacrificio. Aunque Abraham fue salvado de sacrificar a su hijo, es importante observar que el sacrificio sí se llevó a cabo. Dios proveyó un sustituto. Siglos más tarde, hermanos, Dios mismo llevaría a su propio hijo cuesta arriba hacia el Calvario, pero esta vez no habría ningún sustituto para el hijo amado. Esta vez, aquel hijo, Jesús, sería sacrificado como el sustituto por los pecados del mundo. Vamos a leer lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Nueva traducción viviente, versión 17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. 18. Aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. 19. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Hermanos, usted y yo como cristianos, ¿por qué debemos creer en Dios de la misma manera que Abraham? Porque los cristianos debemos creer en la resurrección de Jesús. De lo contrario, hermanos, no tenemos esperanza y seguimos muertos a nuestros pecados. También porque los cristianos creemos que Dios tiene una bendición para todo el mundo en Jesús. Así que debemos hablar sobre cómo el Señor ha provisto a Jesús para salvarnos del pecado. Y porque podemos compartir el Evangelio fielmente y sin temor a las consecuencias. Porque creemos y sabemos que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos. Es así como vemos en estos versículos en Hebreos
cómo nos ayudan a percibir la profundidad de la fe de Abraham. Abraham creía que incluso si sacrificaba a Isaac, Dios lo levantaría de los muertos. Creía que si Dios era lo suficientemente poderoso para hacerlo y también para cumplir su promesa, de levantar generaciones de descendientes a través de Isaac. Para Abraham, el único resultado razonable de esta prueba desconcertante era la resurrección. Como cristianos, el centro de nuestra fe descansa sobre lo mismo. Dios resucita muertos. Más específicamente, descansemos en que resucitó a Jesús y que un día también nos resucitará a nosotros. Abraham tenía razón. El Señor proveería un sacrificio sustituto. Así lo hizo en aquel desdichado día en el monte Moriah. Y muchos años después, el Señor proveyó un sacrificio por el pecado en el monte Calvario a través de Jesucristo, su amado Hijo. Hermanos, usted y yo somos personas que han comprendido la plenitud de la promesa de Dios y hemos sido salvas por el sacrificio de Dios, de su Hijo. Confiemos en Él con plena seguridad, en su poder de resurrección, dispuestos a sacrificarlo todo por su misión. Acompáñeme. Dios, nos acercamos a ti una vez más, con profunda gratitud en nuestro corazón por esta importante enseñanza. Hoy hemos comprendido que la fe significa entregar todo lo que queremos o tenemos para obedecerte, porque esta disposición evidenciará nuestra fe en ti. Gracias también por el sacrificio supremo, Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita todo pecado. Y por último te pedimos, nos ayudes a vivir como personas que creen y están seguras de que tienes el poder de la resurrección a los muertos y estemos dispuestos a sacrificarlo todo por tu misión, abrazando la esperanza de que un día estaremos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invitamos a que no se pierda la bendición de participar en su grupo Conexión en el día y hora correspondiente. Dios les bendiga. Hasta luego.